Buen día, hermanos. Bienvenidos sean a este espacio. Vamos a orar, vamos a conectarnos con nuestro Dios. Padre, buen Dios, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Estamos aquí porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Estamos aquí, Señor, porque tú has derramado tu bien, tu favor, Señor, sobre nuestras vidas. Este tiempo, Señor, esta mañana, Padre, nos acercamos a ti y queremos adorarte como tu pueblo, como tu iglesia. Queremos bendecirte, queremos honrarte, Señor, con cánticos. Queremos oír tu voz, Señor, por medio de tu palabra, o bueno, de la manera que tú quieras manifestarte en medio nuestro. Señor, tú sabes la necesidad que tenemos de ti, sabes la necesidad que tenemos de ti, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a cantarle al Señor. Y mire, uno estando aquí, uno se alegra que los hermanos se gocen adorando al Señor, ¿verdad? Pero especialmente esta mañana, vamos a iniciar cantando una alabanza que se llama Glorioso Día. Y el tema principal de esta alabanza es que un día el que escribió la canción oyó la voz de Dios, la voz de Jesús, y su vida fue transformada. Y ese día fue un día glorioso, él lo llama glorioso. Y fíjense que precisamente estos días he estado leyendo el Evangelio según San Juan. Y bueno, Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Oiga bien esto: y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Oirán mi voz. Y yo no sé, ¿verdad? Yo el día que conocí a Jesús, por primera vez en mi vida percibí la voz de Él que me decía mi nombre y me decía que ha hablado de mí sin conocerme, ¿verdad? Y ese día a mí me transformó. Yo sé que muchas personas que hemos creído en Cristo, hubo un día, un momento en que pasó algo sobrenatural y todo cambió. La vida ya no fue la misma. Los ojos fueron abiertos, los oídos fueron abiertos, y es glorioso eso. Oímos su voz y su voz nos dio vida, nos transformó. Así es que celebremos eso, porque de eso trata esta alabanza. Glorioso día, su sangre me transformó. Así es que pongamos, bueno, si quiere ponerse en pie, adelante. Y si no, pues bueno, ahí donde está sentado, cantémosle a nuestro Dios y celebremos que Él nos habló, nos transformó con su voz, nos llamó por nuestro nombre y transformó nuestra vida. Pues, Ya
tu gloria cadenas se rompen, sin asombro y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estoy herido, Jesús, por tu amor yo respiro, tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me mandó. Y la muerte venció, sí, Señor, celebramos que tú hayas pensado en nosotros, Jesús, que a pesar de lo que somos, a pesar de lo hundido, Señor, que estamos, tú pensaste en nosotros, Señor. Nos diste vida, vida eterna, Señor, vida abundante. Todo lo transformaste tú, Señor Jesús. Gracias. Gracias porque oír tu voz, Señor, da vida. Dice tu palabra, Señor, que un día los que están o los que estarán en los sepulcros, Señor, oirán tu voz y se levantarán, Señor. Gracias. Gracias por hacer oír tu voz en nuestras vidas, Señor. En tu nombre, Dios. Amén.
abrazarnos con nuestras alas y que tu presencia caiga sobre nosotros, Señor, que nos guíe, que nos muestre el camino y que, Señor, tu nombre sea alabado en medio de todas nuestras situaciones, Padre, y que tu nombre sea alabado y que sea exaltado.
corazón, te doy el control, consume todo mi interior, justicia y amor, me abrazan, Señor, te amo desde mi interior.
Sé que es el deseo de tu corazón que te conozcamos más, Señor, que nos acerquemos más, que nos relacionemos más contigo, Señor, que podamos experimentar, Señor, esa vida en ti, Señor, no la religión aburrida de cumplir ritos, de cumplir horarios, de leer y decirse a uno mismo, esto ya lo sé, esto ya lo escuché, y a veces llegar a decir, he escuchado mejores versiones de este texto. Señor, obra en nuestras vidas, porque solo tu Espíritu puede obrar, Señor, así como cantábamos, llénanos, que pueda haber algo en nuestra vida, Señor, que provoque esa avalancha, Señor, ese estruendo, Dios, ese renuevo, Señor, cada vez, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifestó según tu palabra, algo pasó, Señor. Las cosas no fueron igual, Señor. Tu pueblo fue transformado, Señor. Obra así, Señor. Obra así en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor, para que así no seamos religiosos con cara de buena gente, sino, Señor, hombres y mujeres llenos de vida, llenos de ti, llenos de conocerte, de tu voz, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que han oído tu voz, Señor, no solo en el pasado, sino en el presente, Dios. Obra así, Dios, te lo pedimos. Obra así, Señor. Señor, a los huesos secos.
así ahora, Señor, tú conoces la necesidad de tus hijos y de tus hijas, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Obras en nosotros. Te bendecimos porque eres Dios, porque no hay nada ni nadie, Señor, que se compare a ti, porque eres grande, eres fuerte, eres temible, Señor, eres santo. No hay otro Dios como tú, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar la voz del Señor. Sí me está haciendo competencia. Yo oyendo la charla de arriba me quedan Alcohólicos Anónimos. Fíjense que es difícil cambiar un hábito. A mí me da no sé qué pensar de que a veces hay muchas frasecitas que se utilizan en la vida y que cuando uno llega a practicar eso, a veces se da cuenta de que no es cierto lo que se está diciendo, pero lo repetimos. Por ejemplo, leía que dicen que al tener 66 días de hacer lo mismo, ya se convierte en un hábito natural y que ya te hace falta, porque entonces ya lo haces todo espontáneamente. Les voy a decir, no es cierto. Ya casi tengo 90 días de hacer ejercicio todos los días y cada vez no quiero hacer, no tengo ganas, detesto hacerlo, no tengo que hacerlo a la fuerza. Con el tiempo te vas a acostumbrar a comer saludable y todo, y ya superas esa etapa. Tampoco es cierto. Todavía sigo queriendo comer todo lo que comía antes. Así es que los que se inventaron esos dichos nunca hicieron un trabajo de 66 días, por lo visto. Por eso no hay que creerle a los motivacionales ni a los que hacen esta psicología humanista. También me he dado cuenta que en este tiempo hay sustitutos para cualquier cosa. Sustitutos para el pan, sustitutos para el azúcar, sustitutos para el gluten, sustitutos para un montón de cosas. Y encontramos que si quieres tomar Coca-Cola y Coca-Cola cero, y ese puede ser sustituto para tomar Coca-Cola. He estado tomando Coca-Cola cero y les voy a decir, los sustitutos no son iguales que los originales.
le sigue sabiendo agua chuca, como puede hacer. Aunque algunos pueden acostumbrarse, yo no me acostumbro a eso y la tomo por obligación, por un deber moral, pero no es una cosa que quiero hacer. Cuando uno ve ciertas cosas que son reales, pero que cuando las ve en lo interior y en lo interno, se da cuenta de que en realidad no son las cosas tan reales como las vemos, sino que la gente o las personas han metido muchos sustitutos y aparentan una cosa que no son, y cuando son puestos a prueba, la realidad les demuestra que en realidad no están siendo como realmente nos están presentando su imagen. Eso me recuerda a la historia de Eric Muzambani. No sé si ustedes han oído hablar de Eric Muzambani. Es una historia chistosísima. Eric Muzambani es una persona de Guinea Ecuatorial, está allá por Camerún, y es un país que es tercermundista, y en los Juegos Olímpicos de Sydney, las organizadoras del Comité Olímpico decidieron darles pases a los países tercermundistas para que fueran calificados a las Olimpiadas de Sydney. Y Guinea Ecuatorial formó sus equipos de atletismo y todo, y también había espacio para natación. Y no había federación de natación en toda Guinea Ecuatorial, solo existía un hotel con una piscina, y nadie conocía las piscinas. Así es que hizo una convocatoria para ver quién quería calificar para ir a Sydney como atleta de natación. Y esperaron la convocatoria, y cuando llegó el tiempo de la convocatoria, solo Eric Muzambani se presentó. Entonces le dijeron, bueno, no puedes ir como atleta de campo, así que te vamos a mandar como nadador de Guinea Ecuatorial. Y él dijo, pero yo no sé nadar. Pues no sé, tenés que ver qué haces. Y empezó a ir al mar y le empezó a preguntar a los pescadores cómo se nadaba, y así medio a medio le empezaron a decir los pescadores cómo se nadaba, y luego le dijeron que podía practicar en la piscina del hotel, y por 8 meses practicó en una piscina de 15 metros. Así medio fue aprendiendo. Cuando llegó el tiempo de la prueba en Sydney, Eric Muzambani y otros 2 africanos también eran los únicos que iban a nadar para esa prueba de 100 metros, y cuando estaban en el momento de la salida, los otros 2 salieron en falso, y resulta que los descalificaron, porque pero lo que pasaba en Muzambani era que cuando llegó y vio la piscina de 50 metros, él dijo, ¿y es ahí tengo que nadar eso? Sí, y no solo de aquí, sino que ir de vuelta. Dijo, yo no puedo, yo no sé nadar, pues tenés que hacer la prueba. Y entonces lo pusieron, y fue el único nadador del estadio, y toda la gente empezó a animarlo, y se tiró al agua y empezó a nadar. Yo no sabía que en los Juegos Olímpicos, en las piscinas de natación, hay salvavidas. Y yo digo, si son los mejores nadadores del mundo, porque hay salvavidas ahí, pero hay salvavidas. Y él empezó a nadar y a nadar y a nadar, y resulta que cuando venía de regreso casi se estaba ahogando, ya no aguantaba, se quedó a medio camino y empezó a patalear y a hacer todo, pero decidió terminar, y tiene el récord del peor tiempo en todos los Juegos Olímpicos de los 100 metros. Casi hizo 2 minutos para lograr eso. Y cuando llega y lo entrevistan todos le pusieron de apodo la anguila, porque por la manera en que nadó parecía una anguila que se estaba ahogando. Y luego cuando lo entrevistaron, porque si no saben ustedes una cosa curiosa,
Saben que en Guinea Ecuatorial se habla español, ese es el idioma oficial. Así es que si quieren ir a pasear allá, ya no tienen necesidad de traductores. Y cuando le preguntaron a él qué le había pasado, él dijo, es que yo no sé nadar. Y apareció la gran portada, atleta olímpico de natación, dice que no sabe nadar. Es una historia chistosísima, pero luego se superó y cuando regresó ahora es el presidente del Comité Olímpico de Natación de Guinea Ecuatorial. Yo me puse a pensar, ¿qué agallas de este cuate? ¿No? Es decir, todo el mundo lo mira con sus lentes, su calzoneta, y de repente se enfrenta a la realidad y dice que yo no sé cómo hacer eso. Yo en realidad no estoy preparado para eso. Yo no sé nadar, yo no sé hacerlo. Y me trajo a la mente cómo hay muchos cristianos que son como Edwin Zambani, tienen todo el equipo, han estado expuestos a todo, pero su vida espiritual ha sido solo de 15 metros. Y cuando se enfrentan a las realidades de la vida, lo que hacen es casi ahogarse y decir, yo no sé cómo hacer esto, cuando vienen los grandes desafíos. ¿Por qué? Porque muchas veces la espiritualidad evangélica, sobre todo en América Latina, bueno, no en América Latina, en todo el mundo, es una espiritualidad poco profunda, es una espiritualidad que no tiene realmente una convicción bien de profundidad. Y porque muchos de nosotros hemos hecho de nuestra espiritualidad muchas cosas secundarias, pero no hemos aspirado a la excelencia de lo que es la espiritualidad cristiana. Alguien dijo que existen dos estilos de espiritualidades en nuestro continente. Una espiritualidad es la espiritualidad traslativa, que es una espiritualidad que se queda en la periferia y que traslada del objeto sagrado la espiritualidad para una simple y sencillamente reforma de lo que es exterior en la vida. Por eso se llama translativa. Vengo a la iglesia y la iglesia me transmite, el templo, el lugar santo me transmite espiritualidad porque estoy en este lugar que puedo pasarme la espiritualidad. Hago ciertas experiencias cristianas y ciertos ritos, ciertas cosas que me trasladan. Cuando me pongo a cantar la alabanza y la adoración a Dios, me transforma en una espiritualidad, pero es una espiritualidad que solo transforma el momento, que traslada simple y sencillamente la espiritualidad del objeto o del evento o de las circunstancias geográficas en donde estamos. En cambio, otros dicen que hay una espiritualidad transformativa. Y la espiritualidad transformativa es la que realmente va hacia adentro, hacia el interior, que alcanza lo profundo. Una espiritualidad translativa nos da legitimidad porque se nos mira que hacemos cosas espirituales y dicen, este realmente es un cristiano porque es legítimo lo que estoy viendo en él. Pero la espiritualidad transformativa nos da autenticidad, porque yo puedo ser muy legítimo en lo que hago, pero no tener nada de autenticidad en lo que estoy haciendo. Puedo estar haciendo muchas cosas y muchas situaciones y no aspirar a lo que realmente es la espiritualidad que la Biblia nos está especificando. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, en los versículos 4 hasta el versículo 14, va a decir, bien señores, tengan cuidado con los sustitutos espirituales, porque pueden estar teniendo una espiritualidad bonita, pero no una espiritualidad superior como lo demanda la Escritura. Y ese es un gran peligro. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que hay demasiadas cosas que hacemos que simple y sencillamente no son cosas que van desde la profundidad. Ahora, ¿desde qué perspectiva podemos analizar esa espiritualidad cristiana? No una espiritualidad evangélica, ni una espiritualidad católica, ni una espiritualidad mormona, ni una espiritualidad de testigo de Jehová. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de una espiritualidad que se basa en el seguimiento en el espíritu del Espíritu de Cristo, que es realmente lo que nosotros podemos ver.
Ahora, si ustedes observan, el autor de los Hebreos dice en el versículo de la carta a los Hebreos, dice el versículo 4, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que en el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ahora, quiero plantear la argumentación del autor de la carta a los Hebreos. Él dice, miren, hay realidades espirituales que son buenas, pero no son superiores. Entonces él dice, los ángeles es una realidad superior. Ha habido una manifestación de los ángeles durante todo el Antiguo Testamento, han habido grandes proezas de los ángeles, pero en comparación a Cristo, eso es inferior, porque Cristo es superior a los ángeles. Ahora, debemos recordar que el autor está hablándoles a los judíos, a una audiencia de judíos cristianos que estaban intentando, por la decepción que estaban viviendo y por la persecución que estaban viviendo, estaban tratando de regresar nuevamente al judaísmo, porque decían, nos está yendo mal, nos están persiguiendo, estamos teniendo problemas, entonces es mejor regresar a los rudimentos anteriores para que tengamos paz y tranquilidad. Y en el Antiguo Testamento los ángeles tenían un papel impresionante de desarrollo. Es más, a los ángeles se les asociaba con los grandes eventos de Dios. La Biblia dice que fueron Dios y los ángeles quienes estuvieron en el monte Sinaí trayendo la ley y haciendo un montón de cosas. Entonces, para los judíos los ángeles eran un estatus espiritual muy importante, porque en el Antiguo Testamento la presencia de Jesús no estaba. Pero sí, el autor dice, miren, el hecho de que Jesús no esté presente no quiere decir que no estuviera latente en las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el autor les dice, señores, ¿por qué se conforman con una espiritualidad tan inferior de los ángeles teniendo una espiritualidad superior de seguir a Jesucristo? ¿Qué pueden hacer los ángeles en comparación con la persona de Cristo? Y eso es bien interesante, porque entonces nosotros podemos ver que en nuestro contexto religioso latinoamericanos lo que encontramos es personas que tienen espiritualidades y no se pueden negar. Pero no son las espiritualidades superiores a las que Dios quiere. Por eso ustedes encontrarán gente que tiene adoración a María y hablan de la espiritualidad de María y dicen que la Señora es nuestra madre y todo lo demás, y se sienten dedicados a ella, hacen ritos y muchas cosas. Es una espiritualidad, sí es la espiritualidad, pero es una espiritualidad porque la pregunta es, ¿qué comparación tiene María con Jesucristo? Jesucristo es superior. Podemos tener los santos y tener gente que adora a Monseñor Romero, evangélicos lo adoran, y decir, no, esto es un mártir, eso es cierto, es una espiritualidad, pero ¿qué comparación tiene Monseñor Romero con Jesucristo? O podrán decir, no, es que miren, mi denominación bautista, los bautistas siempre hemos tenido herencia, y eso es cierto, hay una espiritualidad bautista, pero ¿cuál es la superioridad de la herencia bautista a Cristo? Y podemos hacer muchas cosas espirituales que pueden ser reales, porque los ángeles son reales, o pueden ser irreales, inventadas. Leía con tristeza, hermanos, con mucha tristeza, que la Convención de Bautistas del Sur acaba de expulsar a 5 iglesias de su denominación, incluyendo la iglesia de Rick Warren, la iglesia de Saddleback, en California. ¿Saben por qué? Porque ellos ordenaron mujeres como pastoras. Y cuando veo a un tipo que presenta un video donde defiende la decisión y alaba la decisión de la convención de sacar a estas iglesias, porque la Biblia dice que no deben haber mujeres como pastoras, y porque al final dice, nuestro credo doctrinal establece en sus documentos que el ministerio pastoral es exclusivo para el hombre y no para la mujer. Entonces estos están en desobediencia y son unos herejes y los expulsan. Y uno dice, qué ridículo, a estas alturas y en este tiempo, gente que se supone que son de la sana doctrina haciendo ese tipo de cosas, qué increíble, es una aberración. Ahora, para ellos es espiritualidad, bueno, sí, pero no es la que Cristo pretende. Ahora, lo que quiero hablar en esta mañana es hacerle ver a usted
¿qué tipo de espiritualidad tiene usted? Si es una espiritualidad secundaria o es una espiritualidad superior como la excelente de Cristo. Porque si no podemos ver eso, entonces simple y sencillamente podemos seguir haciendo muchas cosas como iglesia, espiritualmente bonitas y sanas, pero no son realmente evidencias de espiritualidades superior como la demanda la Biblia. Ahora, el autor de los Hebreos tiene 3 elementos básicos o 3 declaraciones que debemos, 3 argumentos básicos. En primer lugar, él dice, miren, una espiritualidad transformativa, una espiritualidad que realmente penetra, va en contra o simple y sencillamente evita religiosidad espiritual. No es lo mismo una espiritualidad bíblica a una religiosidad espiritual. Ahora, él dice en el relato que tenemos de Hebreos, la mayor parte de los versículos denotan varias espiritualidades religiosas aquí, varias espiritualidades, varias religiosidades espirituales. Ahora, que conste que cuando hablo de religiosidad, no necesariamente estamos describiendo una mala palabra. Todos nosotros tenemos tendencia a experimentar religiosidades como sustitutas de una verdadera espiritualidad. Estas religiosidades pueden ser muy espirituales, pero solo se desarrollan en el ámbito de lo inferior y no de lo superior. Miren, la primera cosa donde nosotros podemos ser muy religiosos tiene que ver con el tema de Dios, el tema teológico, la teología propia, para usar una categoría sistemática. Aquí todo el mundo habla de Dios, ¿no? Usamos el nombre de Dios para todo, ¿sí? Se usa en todas partes, hasta en los eventos más bizarros se utiliza el nombre de Dios. Y hay gente que dice, no, mire, yo creo en Dios. Ahora observe usted que en el pasaje aparece la palabra Dios una cantidad increíble de veces. La palabra Dios aparece en el versículo 6, la palabra Dios aparece en el versículo 8, versículo 9, versículo 13. El texto está permeado por un pensamiento teísta, un pensamiento de Dios, y que Dios es una realidad. Ahora, este Dios tiene algunas características importantes según el autor de Yo tengo un amigo, un primo, que me habla de Dios solo cuando está bolo. Y ponemos el nombre de Dios de diferentes formas. Este me dice, a mí el colocho me quiere. Y yo, en primer lugar, no es colocho, no. Empezando por eso. Ni papacito, ni papacito Dios, ni Jesucito, ni mi chusito. Todas las palabras que utilizamos. Hay gente que es muy teísta, es decir, es muy teísta, habla de Dios. Dice, no, si yo creo en Dios. A mí, yo sé que Dios existe. Pero el hecho de que creamos y que exista Dios no significa que realmente tenemos espiritualidad que Dios nos demanda. ¿Cuánta gente? Ahora hay más gente que se atreve a decir en los contextos donde te enseñamos que son ateos. Pero el ateísmo realmente es un teísta desilusionado. El ateo siempre tiene una característica, que siempre fue una persona que pidió algo a Dios y como Dios no se lo concedió, se desilusionó y lo negó. Pero todos hablamos de Dios. Dios te bendiga. No, primero Dios, adiós. Son palabras que utilizamos en nuestra sociedad. Y el hecho de que estemos mencionando a Dios no significa que tenga una espiritualidad como Dios manda. El hecho que el Papa Francisco diga Dios no quiere decir que el Papa Francisco tiene una relación personal con Cristo. El hecho de que una denominación hable de Dios y lo ponga en sus decretos y lo ponga en sus documentos no significa que realmente tiene una relación con Dios. Lo que está hablando es que es una religiosidad de hablar de Dios y decir, no, sí, yo creo en Dios a mi manera, y que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, y ponemos a Dios dentro de un paquete y le decimos, ¿qué es? Ahora miren lo que el lector de los Hebreos dice implícitamente con respecto al carácter de Dios. ¿Por qué no puede ser una religiosidad de Dios? La primera cosa característica de Dios en este texto es que Dios tiene comunicación. Dios se comunica. ¿Sí? Ustedes leerán ahí, aparece la palabra y Dios dice, Dios dijo, Dios dice, a este dice, a este dice, a este dice. ¿Qué significa? Que Dios es un Dios que está con el deseo de comunicarse con todos nosotros.
Y la manera en que se comunica es de manera que podamos entenderlo. Si yo no entiendo que Dios es una idea abstracta, es una filosofía que creo, es un documento doctrinal que digo, pero no creo que ese Dios es una persona que se comunica, no puedo tener una relación con Dios. Lo que puedo tener es una relación con una idea, con un pensamiento, con una filosofía, con una teología. Pero Dios dice, no señores, si realmente creen en mí y no quieren ser religiosos, tendrán que entender que yo estoy dispuesto a comunicarme y a hablar con ustedes y a hablar bien para que me entiendan lo que quiero que hagan en su vida. La segunda cosa es que es un Dios no solo de comunicación, sino que es un Dios de vinculación. ¿Qué significa eso? Dios demuestra en las expresiones de los versículos que se relacionan. Por ejemplo, habla de relación de padre e hijo, habla de relación padre-creación, habla de relación de soberano-creación, habla de relación de creador-ángeles. O sea, Dios tiene una múltiple manera de vincularse. No se vincula con los ángeles como se vincula con Dios, su Hijo. No se vincula con los ángeles como se vincula con nosotros. No se vincula con nosotros como se vincula con la creación. Eso significa que Dios no está sujeto a una sola vinculación. No hay un solo camino que, digamos, una religión diga esto es lo que sea. Porque el único camino es Jesucristo. Con Él nos vinculamos a Dios. Por eso es que es tan importante entender cuál es nuestra espiritualidad. Porque si nosotros venimos y no nos damos cuenta de que Dios es diverso en su manera de tratar y de relacionarse con nosotros, porque Dios se comunica, pero también se relaciona. Y va a ser de las diferentes maneras. Por eso Dios es tan creativo. Encajar a Dios en un solo pensamiento, en una sola cosa, es bien difícil. El único donde lo podemos encajar es en Jesús, porque es la única cosa que Dios ha declarado que lo hace vincularse con nosotros. Miren, hermanos, si nosotros realmente no entendemos nuestra relación con Jesucristo, podemos hacer cualquier tipo de actividad espiritual y es una actividad secundaria. No nos va a transformar, porque ser cristiano es seguir el ejemplo de Jesucristo como está declarado en los evangelios y en la vida de Él. Ahora, Dios no solamente tiene comunicación o vinculación, sino que una de las cosas que me llama la atención es que Dios tiene una forma de demostración. El versículo 8 habla de que Dios ama, dice. El versículo 9 habla de que Dios nos alegra. El versículo 4 y 14 hablan de que Dios nos hereda. Dios demuestra con acciones concretas su existencia. ¿Sí? Dios te ama, te capacita para vivir la vida, pero además de eso nos ha dado una herencia. Quien no entiende eso, quien no entiende más allá de que uno puede agradar a Dios por las cosas buenas, no nos damos cuenta que es Dios quien actúa en nuestras vidas. Así es que yo puedo ser muy teísta y puedo orar mucho a Dios. Dios le bendiga. Primero Dios. Decir todo tipo de frases, hablar de todo tipo de frases de Dios. Pero no quiere decir que estoy viviendo una espiritualidad correcta. Porque si en la escena y en la ecuación no introduzco la superioridad de Cristo para mi vinculación con ese Dios, simple y sencillamente soy una religiosidad espiritual. La segunda cosa, el segundo ámbito donde se demuestra la religiosidad, tiene que ver con el uso de la Biblia, fíjense. Si la primera es teológica, la segunda es bibliológica. ¿Por qué? Porque en el texto, observamos el texto, se repite la frase dijo. Versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 10, versículo 13. Dios dice, Dios dijo, Dios dice, además dice, además dice, además dice. Quiere decir que Dios ha dicho algo. Y he sido registrado lo que ha dicho. Ahora, eso implica que el autor de los Hebreos le da importancia a la palabra que Dios dice. Para él su autoridad es lo que Dios dice. No lo que los ángeles dicen, no lo que la creación dice, no lo que los herederos dicen. Él dice, es Dios quien tiene la autoridad. Ahora, Dios, es decir, muchos pueden pensar que la palabra de Dios se usa para teorizar,
o teologizar. Para muchos la palabra de Dios es un documento el que podemos incluso endiosar y adorar. A veces podemos decir que somos bíblicos y en realidad lo que somos es una bibliolatría. Mire, el hecho de que se ponga una Biblia debajo de aquí, o que usted tenga un texto, o tenga en su Biblia 40 versiones, no significa que realmente entiende lo que es ser hombre y mujer de la Biblia. Porque la Biblia es un medio para encontrarse con Dios, no es un medio para encontrarse con el libro. Y miren, hay gente que está fascinada con los preceptos que encuentra y que dice que son muy sabios, pero no sirven esos preceptos que encuentro si eso no me ha llevado a un encuentro con Jesús. Hay muchas personas que podrán leer la Biblia, explicarla y decirla y sentarse todos los días a leerla, pero cada vez que la leen simple y sencillamente lo hacen para conocer más, para saber más y para decir más, pero no para intimar más con Dios. Si nosotros tenemos experiencias espirituales con la palabra, y si la palabra, en el momento en que introducimos nuestra vida con la palabra, no nos conecta con Dios y no salimos transformados por Dios, esa palabra ha sido vana. Es un libro que no ha tenido ningún impacto en nuestras vidas. Hermanos, miren, y aquí quiero hablarles a los predicadores, a los que me pueden estar viendo en red. Si un predicador utiliza la palabra solo para llenarles la cabeza, o para llenarles el corazón de emociones y no hace de la palabra un encuentro con Dios, ese ha sido un mal predicador y ha sido falsa la predicación. Porque el hecho de que repitamos muchos textos, a mí me da no sé qué pensar que hay gente que predica la Biblia y tiene una textorragia, es decir, ahora vamos al versículo tal, ahora otro versículo, ahora este otro, ahora otro, y toda la gente dice, qué hombre más bíblico. No, lo que le ha hecho es repetir los textos sin una interacción dentro del texto. Por eso es que la palabra es profunda, por eso es que tenemos que sentarnos a ver la profundidad del texto, a meternos ahí, a sacar la experiencia que está ahí y no poder salir de ese texto que hemos encontrado y decir, por ejemplo, ahorita el hermano Ron me puso muy nervioso, porque cuando se paró dijo, ahora vamos a escuchar la voz de Dios, dijo, ups, qué peligrosa, porque qué tal si no soy la voz de Dios, sino que lo que he hecho es inventar un montón de charadas aquí. El que pueda conocer la Biblia, miren hermano, el que le meta versículos castigados a los hijos, el que les haga repetir, ¿qué dice Proverbios tal? ¿Qué dice Proverbios tal? No ha hecho que las personas cambien. La Biblia no es un instrumento per se espiritual, es un camino y un medio donde Dios nos puede encontrar y hablar y decirnos lo que ha dicho. Ahora miren, ¿por qué estoy hablando de esto? Hay muchas cosas que están pasando, miren. Ustedes han escuchado del avivamiento de Augsburg, ¿verdad? Han habido varias cosas interesantes en ese avivamiento. Sí, es un avivamiento, pues, porque yo no estoy ahí. Pero hubo una crítica de que habían algunos miembros de la LGBT dirigiendo la adoración en el avivamiento. O sea, gente homosexual, que apoya el movimiento homosexual. Y entonces todos los que se le dejaron ir a todos los que hablaban sobre eso, de que cómo era posible que fuera un avivamiento si había homosexuales dirigiendo. Y me puse a pensar, ahora yo no defiendo la ideología, estoy en contra de ella, la rechazo y no la acepto para nada, desde ninguna circunstancia, pero me puse a pensar, ¿qué diferencia hay de un homosexual que se declara homosexual y dirige la adoración de un infiel y un adúltero que está ahí oculto también dirigiendo la adoración? Había que bajar también al adúltero, al mentiroso, al fornicario que mira pornografía, porque no van a decir que no va a haber ese tipo de personas de ahí. No, pero como eso es lo visible, es lo escandaloso, le aplicamos la norma bíblica. Pero aquello que no conocemos, al chismoso, al que levanta falsos, al que hace un montón de cosas, al que ha robado y que está ahí, que se mira bien bonito, a ese no lo decimos. Y la otra cosa me puse a pensar, ¿y qué si ese es el momento en el cual este homosexual va a cambiar su vida? ¿Será que Dios podrá decir, no, yo no voy a dejar que este adore porque no lo voy a permitir? Ahora, yo sé que me estoy convirtiendo en camisa de 11 varas,
y que al propósito no significa que significa, no sé qué significa Once Varas, o sea, pero es el dicho. Es otra vez, entonces, ¿ah? Once Guevara, me estoy metiendo en una camisa de Once Guevaras. O sea, ¿quiénes somos nosotros? O sea, es tan falaz el evangelio y la espiritualidad de los evangelios, que simple y sencillamente uno se dice, qué tremendo. Ahora, fíjense ustedes esto. Hay tres cosas que el autor de los Hebreos dice con respecto a lo que Dios dice, en cuanto a la palabra de Dios, a la palabra. La primera cosa, lo primero que el autor dice, miren señores, tienen que ver ustedes que lo que Dios dice tiene exactitud. ¿Qué significa exactitud? Que lo que se dice y se hace. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en las expresiones hay una configuración de diferentes verbos. Por ejemplo, si ustedes son lo suficientemente curiosos para ver el texto, se van a dar cuenta que en el versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Ahora, si ustedes se dan al versículo 6, y dice, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice. Ya dice que dijo, y aquí dice que dice. Luego, en el siguiente versículo 7, en cuanto a los ángeles, dice. Otra vez, en cuanto a los ángeles, dice. Luego dice en el versículo 8, con respecto al Hijo, dice. Luego sigue hablando más adelante y dice en el versículo 10, también dice. Y luego en el versículo 13 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo? Ahora, si usted es lo suficientemente curioso en el Espíritu de Dios, tendrá que decir, ¿por qué usa 4 verbos en presente y usa 2 verbos en pasado? Es decir, ¿por qué Dios a ciertas acciones de lo que Él dijo lo hace en pasado y a ciertas acciones lo hace en presente? Porque ustedes deberán saber, aquellos que detestan la gramática y que pasan de noche murmurando con la gramática que no sirve para nada, pues aquí les voy a decir que sirve para entender un principio teológico. Cuando la palabra dice dijo, realmente está hablando de un pasado. En el texto griego en realidad es un verbo aoristo, y el verbo aoristo significa que una vez que Dios ha dicho algo no varía ni cambia. Una vez que la acción se dio de una sola vez y para siempre y no hay ningún cambio. Por ejemplo, los verbos aoristos se utilizan en el texto para hablar de la salvación. Cuando Dios dice, me salvó, significa que me salvó de una vez y para siempre, que no hay cambio. Por eso es increíble que una persona piense que pierde la salvación. Los verbos aoristos tienen que ver como en castellano como la expresión nació. La palabra nació significa un evento completo que no se puede repetir y que simple y sencillamente se dio desde el principio hasta el final y seguirá naciendo desde que estuvo los primeros meses hasta que él murió. Esa es la realidad de ese verbo. Entonces, cuando él dice Dios dijo, significa que en el texto hay palabras que Dios ha dicho que se van a cumplir y que están allí y que no cambiarán para nada. O sea, toda la palabra de Dios y sus decretos con exactitud serán cumplidos. Porque aunque lo haya dicho y no lo veamos, no significa que no se va a cumplir. El que haya dicho que volverá nuevamente significa que Dios decretó eso y ahorita no lo vemos y muchos no lo creen. Pero no significa que no va a ser exacto en cumplirse. Y eso tiene que ver con muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dice algo de usted y lo dice como un evento pasado, déjeme decirle una cosa, si Dios lo dice y usted no le cree, se va a cumplir, aunque usted no lo crea. Por eso las promesas, por lo general, están siempre en el tiempo aoristo. ¿Por qué? Porque Él dice, nos ha redimido, nos ha sellado, nos ha dado, todas están en ese tiempo. Entonces, la exactitud de la palabra significa que debemos tener la plena confianza en que es una palabra exacta con lo que está diciendo. Esa virtud es, y no solamente es exacta con lo que está diciendo, sino que la segunda cosa es que la palabra de Dios no tiene que ver, la exactitud de la palabra de Dios debería traer a nosotros seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Si Dios me dijo esto y lo ha declarado, pueden haber pasado miles de años o cientos de años, pero Dios lo va a hacer. Y hay personas que han recibido palabra de Dios, tal vez por una palabra profética, que es otra dimensión de lo que podemos hablar del texto, porque siempre va detrás de la palabra de Dios, y decir, pues a mí me dijeron que me iba a pasar esto, pero ya pasaron 10 años y nada. El hecho de que no haya pasado nada no significa que no va a pasar, hermano. Por lo menos hasta el último día de su vida se va a dar cuenta de que lo que Dios dice y ha decretado en su vida se cumple, sea bueno o sea malo. ¿Entiendan eso? Si Dios dice, esto no es así, y usted dice, ¿cómo no así es? Entonces dice, dale pues. Pero ¿sabes qué? Entrar bajo el decreto y la exactitud de la palabra, que la palabra tiene la habilidad para decir, te lo dije, se va a cumplir. El problema es que muchas veces nosotros, por nuestros sentimientos y lo que sentimos, simple y sencillamente obviamos ese tipo de cosas. La segunda cosa, es decir, la exactitud de la palabra nos provee seguridad. Pero la segunda cosa que yo miro aquí es esto, miren, es la amplitud de la palabra. Por un lado está la exactitud de la palabra, pero por otro lado está la amplitud de la palabra. Yo conocí a un hermano colombiano que era pastor de una iglesia, y un día estábamos en una reunión y me dijo, yo ya no leo la Biblia, me dice. Y yo, ¿y por qué? Ya sé demasiado. Y le digo, tengo tantos años y apenas puedo rasgar. Y la verdad es que a mí no me preocupa tanto lo que no conozco de la Biblia, sino que lo que conozco. Y me dijo, no. Y por cierto, terminó mal en su carrera ministerial. Y dije, ¿cómo puede llegar una persona a decir, no, el libro, ya, solo leer? En nuestros contextos inconversos, la gente hace mofa de la palabra. Es un libro de hombres. Ese libro está sujeto a miles de interpretaciones. Ese libro lo escribieron los hombres. Pero hay una cosa que me llamó la atención. Usted mire la amplitud de la palabra aquí. Primero, hay una cosa que quiero decirle. Todas las citas del Antiguo Testamento que el autor de los Hebreos utiliza aquí provienen de la versión de la Septuaginta. Es decir, cuando el autor de los Hebreos escribió este libro, no tenía el texto hebreo en sus manos, sino que tenía la traducción del texto hebreo en griego. A eso se le llama la versión de la Septuaginta. Entonces, todas las citas que está utilizando de la Septuaginta las está poniendo como una paráfrasis. Él está usando una paráfrasis. Está usando un texto que habla de la traducción del texto antiguo testamentario. Y lo hace con el propósito de hacerle ver que el gentil, el griego, puede tener una interpretación del texto adecuado a eso. Eso significa que el uso de paráfrasis no es malo. Porque hay una versión diferente que él está usando aquí. Y la versión de la Septuaginta, que sea diferente, no significa que no sea autoritativa, porque lo que queda es la esencia del texto que está haciendo. Por un lado es amplia porque puede utilizar una diversidad de versiones, pero por otro lado, ustedes deben darse cuenta que este autor utiliza a lo menos 6 o 7 fuentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él utiliza 5 salmos diferentes para reafirmar su concepto. Utiliza 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17, Deuteronomio 34. Y cada vez que él va, el Espíritu Santo le va poniendo una idea, una argumentación, el hombre viene y dice, ok, miren, esto se encaja con esto. Porque, por ejemplo, en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Ese texto viene de 2 Samuel, cuando le está hablando a David, que va a ser su hijo. Y luego introduce, yo seré su padre y él será mi hijo. Eso se lo dijo a Salomón. Pero como el autor está trabajando una idea que el Espíritu le está dando, está poniendo los versículos bíblicos de tal manera que los versículos apoyan y los interpretan del contexto del Antiguo Testamento como un cumplimiento para Jesús. Eso se llama amplitud de la palabra. La capacidad que tiene la palabra para llegar y hacer las cosas y encajarlas. Cuando él dice, Dios dijo, estamos hablando de la exactitud. Pero cuando dice, Dios dice, estamos hablando de la amplitud. Porque, vea esto, si bien es cierto
que aunque Dios diga las cosas en el pasado, no por eso se hacen viejas, ¿entienden? Sino que son actuales y relevantes para nosotros. Es lo que le está diciendo el texto. Lo que está diciendo es, ustedes creyeron que este texto era para David. Esa es la exactitud de la palabra. Era para David. Pero la amplitud de la palabra significa que cuando el Espíritu dirigió a hacer esa palabra en el Antiguo Testamento, lo que estaba pensando no era solo en David, sino que estaba pensando ampliamente en el Mesías. Esa palabra encaja para Jesús. Y por eso es contextual. Por eso es que miren, hay gente que dice que la Biblia es un libro viejo, un libro obsoleto, un libro que no tiene relevancia para este tiempo, pero el texto está diciendo que la palabra de Dios es actual y relevante y amplia para cualquier tiempo, en cualquier momento y en cualquier situación en la que estemos. Por eso es que deberíamos de entender que cuando decimos, es que Dios no me habla, es que yo no sé qué Dios quiere, métase a la palabra y va a entender, va a encontrar exactitud y amplitud, porque le garantizo que Dios hablará por medio de esa palabra en el momento actual que usted está viviendo. Y se lo digo porque me ha pasado más de 10 veces en estos meses. Momentos en los cuales he dicho, Señor, yo no tengo ni padres espirituales, ni consejeros, ni nada. Solo tu palabra es la que me tiene que sacar de esto todavía. Y Dios ha sido tan puntual para decirme, hace esto, hace aquello. ¿Abrió la voz del Señor? No, porque yo no tengo esas habilidades. ¿Sí? Imagínense ustedes que un día yo estaba con la crisis, bueno, ¿y yo por qué no tengo wifi con Dios? O sea, que aquello, tengo una visión, vivo esto, vivo otro, y a mí mátalo. O sea, como que a mí me hubieran cortado la señal de claro, pues, o sea, y entonces, ¿qué onda? Le digo, o sea, pero hablan lenguas, de algunos de ustedes, ¿no? Es verdad. Pero yo estaba con esa lucha, sí, porque a veces le agarra a uno ya de viejo eso. Bueno, también de joven, pero de viejo. Y dice, entonces, ¿qué onda? Aquellos están más, o sea, que aquellos tienen más conexión y pan. Y ese día estaba cabal leyendo y dice, porque Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo es verdad. Y Jesucristo declaró que era el más grande profeta de toda la historia. Y dije, ¿usted cuando hizo? Ni un milagro hizo. No fue como Elías, Eliseo, ni Jeremías. ¿No? Y Jesús dice, Dios no fue superior a todo. Vaya, dije, muchas gracias Dios. O sea, soy superior a ustedes. Sí, eso es lo que Dios me dijo. O sea, perdón mi humildad, pero sí ya. La amplitud de la palabra, mis amados hermanos, miren, qué libro más hermoso, ¿verdad? Si nos conectamos con Dios. Pero la tercera cosa es la virtud de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra usada por el autor busca iluminar la vida, fortalecernos. Él está usando la palabra para demostrar que el texto siempre había mostrado que vendría algo mejor para nuestras vidas, como era Jesucristo. Él les decía, miren, David pudo haber sido, pero David fue David. Salomón pudo haber sido el más grande, pero Salomón fue Salomón. Déjenme decirles a ustedes que todos ellos, dice, son espiritualidades inferiores, porque vendría un día en que Jesús vendría y ese sería lo más grande y lo más glorioso que Dios podría traer al mundo. Y le dice, ¿y ustedes están con la idea de rechazar a ese Jesús por regresar otra vez a Moisés y a las leyes? Dice, no puede ser. Por eso más adelante, cuando veamos las amonestaciones, les va a decir, horrendas cosas caer en las manos del Dios vivo, porque aquellos que una vez han sido iluminados y se retroceden, dice, van a caer en la disciplina de Dios. Porque dice, es ilógico que teniendo lo mejor, lo excelente. Hombre, no creo que usted vaya a ir a un buffet y cuando llegue a ver toda la comida gratis que te dice, no hay un choripán, quiero. Por muy rico que es el choripán, pero si tiene todo tipo de cosas, o sea, deja el choripán para otro cuando anden en Lipidia, pues. ¿Me entienden? Entonces, mis amados hermanos, teniendo Jesucristo y su palabra, ¿por qué nosotros muchas veces optamos por espiritualidades inferiores? La tercera, que es una cuestión bien interesante, la tercera espiritualidad, religiosidad que se podría hacer, tiene que ver con las cosas creadas. ¿Y a qué me refiero? Es la religiosidad de los ángeles. Hablamos de una religiosidad teológica, que es del carácter de Dios,
una religiosidad bibliológica, que es el carácter de la palabra, pero ahora hablamos de una realidad bibliológica. Ahora miren, una de las cosas que debemos entender es esto: los ángeles son reales y existen. Es decir, si usted no lo cree, bueno, es su problema, pero los ángeles existen. Casi no se habla de ellos en las escrituras, es decir, en los púlpitos no se ve la administración de ellos, pero son seres creados que tienen poderes superiores al del ser creado humano. Los ángeles tienen habilidades increíbles, están en la presencia de Dios ministrando y muchas veces pueden ser de diferente forma. Ahora, lo primero que debemos entender entonces con respecto a la angelología es que los ángeles existen y se manifiestan. En los años 80 yo tenía un hermano y amigo en Cristo que antes de eso había sido guerrillero, pero él se convirtió al Señor y dejó eso, pero en el proceso de haberse convertido, todavía tenía pendientes las deudas con lo que había hecho y lo secuestraron. En aquel entonces, se recuerdan, era muy común que llegaran los cuerpos de seguridad y lo secuestraron y se lo llevaron. La esposa de él, el hermano Gámez, la esposa de él fue donde el pastor, el hermano Israel, el hermano de una iglesia centroamericana allá en Sacamil, y le fue a decir: pastor, mi esposo ha sido secuestrado, no sabemos dónde está ni cómo hacer. Y entonces él empezó a ir con la hermana a buscarlo por todos los lugares, y fueron a la Policía Nacional, al cuartel nacional de la policía que estaba allá en el centro, que acuestó nada. Y cuando él iba ahí, le dijo a la hermana: mire, voy a ir a la información a preguntar si ella lo tiene. Y le dijo: bueno, hay que orar para que Dios haga algo con el hermano. Y él caminó, y cuando iba caminando, antes de entrar al lugar de eso, había una persona parada en un poste. Y cuando él caminó, vio a esa persona y dijo: esta persona la conozco, pero no se recordaba quién era. Y entonces el otro le dijo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está? Y empezaron a hablar, pero son aquellas cosas que la conozco, pero no sé de dónde va. Ni me da pena preguntarle usted quién es, ¿verdad? Y entonces le dijo: ¿qué anda haciendo? Y le dijo: que fíjese que ando en una cosa que la hermana, el esposo ha sido secuestrado y queremos saber. Miren, él está ahí adentro y lo tienen en el calabozo al fondo. Cuando entre a ese lugar, no le pida permiso al que está en la entrada, váyase directamente hacia un cuarto que está ahí donde está una persona en un escritorio escribiendo. Pregúntele y dígale, no le pregunte, dígale: miren, aquí han traído a fulano de tal, lo han traído, por favor quiero que lo saquen porque no tiene ninguna cosa que ver. Váyale y haga eso. Entonces vino él y dijo: muchas gracias, se fue. No se paró en la entrada, se fue hasta allá. Entró el de que estaba de comandante de guardia ahí y le dijo: mire, fulano, el hermano, el señor Gámez, creo que Enríquez, el apellido Enríquez, está aquí y ha pasado esto y él no ha hecho esto. Y entonces la persona le dijo: bueno, voy a averiguar. Y habló y dijo: sí, aquí está. Entonces espérese, lo vamos a sacar. Entonces, y lo sacaron. Se lo llevó para afuera y cuando salió, él dijo: le voy a agradecer a este señor. Y cuando salió, nunca más lo volvió a ver en su vida. Jamás. En su propia vida. Jamás. Entonces, después, hablando este pastor conmigo, mira, me dijo: no cabe duda que era un ángel, porque no puedo explicarlo de ninguna forma que haya podido entrar con esa autoridad y que lo hayan sacado sin nada. Existen, mis hermanos. Y ustedes ni siquiera se dan cuenta, porque una de las cosas que deben entender de los ángeles es que no solamente existen, sino que son un montón. Porque el texto dice: los ángeles, está hablando en plural, y no solamente son un montón, sino que, oiga esto, ¿se acuerda de aquella oración? Ángel de la guarda de mi dulce compañía. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se dice? No me desampares ni de noche ni de día. Yo de chiquito lo hacía. ¿Sí? Pues miren lo que dice el versículo 14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Ahora, mire, ese es un oso, ¿para qué?
Porque lo que está diciendo es que cada vez que una persona se convierte, le asignan un ángel, fíjense. O sea que el concepto del ángel de la guarda no anda tan perdido. Y entonces cuando yo dije, quiere decir que este cuate me ha visto cuando han andado haciendo las cosas. Se pueden ver al ángel avergonzado con las cosas. Llegar al cielo y ¿qué te pasó? Ay, no, mira, eso no lo puedo ver. Asigname a otro porque ese es muy cochino. Gracias a Dios que no tiene ningún tipo. Son espíritus ministradores para ayudar. Y vea que hay una cosa interesante. Mire, esto es bien interesante porque eso me fascina de este texto. Dice que los ángeles son espíritus dedicados. La palabra dedicados, ¿saben cuál es la palabra en griego? Es la palabra liturgio, de donde viene la palabra liturgia. ¿Sí? Pero cuando dice que son enviados para ayudar, la palabra que se utiliza es diaconía. O sea que los ángeles son diáconos. Algunos diáconos son ángeles y otros son ángeles caídos, pero eso es otra cosa. Sobre todo en los bautistas, no sé. Perdón, borren eso, por favor. Me traicionó el subconsciente. La combinación de liturgia o liturgeo con diaconía es bien interesante. ¿Por qué? Porque el concepto de liturgia, lo que utilizamos, es el verbo que se utiliza para hacer algo de cosas sagradas. ¿Entienden? O sea, para hacer cosas que tienen la connotación dedicadas a Dios. Una liturgia es algo que hacemos con una dedicación a Dios, ¿sí? Pero la palabra diaconía tiene que ver más con la práctica del servicio. Entonces, ¿qué significa eso? La combinación de las dos cosas es esto. Número uno, los ángeles en concepto de espiritualidad son muy espirituales. ¿Por qué? Porque su llamamiento a cuidarlo a ustedes y a mí es un llamamiento que lo toman como un acto dedicado a Dios. ¿Entienden? Ahora, eso nos garantiza muchas cosas. ¿Por qué? Porque significa que el ángel no renunciaría si estuviera dedicado a mi servicio por mis características. ¿Entienden? Sino que está dedicado a mí porque se merece que Dios reciba esa adoración de servirme a mí, una criatura limitada. Pero la diaconía significa que el ángel no está con nosotros para decirle oremos o que sienta que lo va a poner lo va a ayudar en las cosas prácticas de la vida. Ahora, eso nos trae a nosotros a una dimensión de que la angelología y los ángeles son elementos importantes en la espiritualidad, pero hay muchos que hacen de la cosa creada una religiosidad. Por ejemplo, esto contrapone para la herencia mormona, por ejemplo, en donde John Smith, el fundador de los mormones, declara de que él recibió una nueva revelación porque un ángel se lo dio. Y el ángel Moroni se lo dio para las tablas de oro que encontró, de donde sacó el libro del Mormón y donde escribió todo eso. Y Pablo dice, miren, si viene del cielo a un ángel que le dice las cosas que no ha dicho Dios, no le hagan caso. Significa entonces que las personas que siguen esa corriente están muy mal en términos de espiritualidad, porque pueden creer que fue un ángel y tal vez fue un demonio también, pero siguen una espiritualidad. Y ahora, oiga, qué grande es espiritualidad, porque eso es una empresa mundial con muchos recursos, con muchas cosas. Y uno se da cuenta y dice, ¿por qué yo tendría que seguir un libro que fue escrito por un ángel cuando podría seguir un libro que fue escrito por el dedo de Dios? ¿Qué prefiere seguir? Y aquí tiene que ver otra cosa. Fíjense que una de las cosas que Dios me enseñó hace poco y que había caído en eso es que estaba leyendo muchos libros acerca de Dios, ¿sí? Y me ponía a leer esto y lo otro, a devorar libros por todos lados. Y un día le dije a Dios, Señor, yo siento como que no encuentro muchas cosas ya de lo que querés decirme. Y Dios me dijo, pues sí, estás leyendo libros de hombres. Si te metes al texto. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que su espiritualidad no depende del pan diario, ni depende de los devocionales de Charles Spurgeon, ni depende del texto que escribió fulano y tal. Eso le puede ayudar a enriquecer. Su espiritualidad depende de este texto, de lo que está aquí, de lo que va a leer. Por eso es tan importante la palabra. Hermanos, habla de los ángeles como una realidad, pero puede ser inferior, ¿sí?
Y al final este tipo de religiosidades son importantes. Pero ¿cuál es en realidad una religiosidad y cuál es una realidad espiritual? Y con esto quiero terminar. Jesucristo, hermanos. Miren, primero deben entender esto. En Jesús tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y el Padre dice, ¿a quién otro no le dio su nombre a Dios? Si usted dice, ay, Fray Martín de Porres, ese nombre no tiene autoridad. Ay, San Convención de los Bautistas tampoco tiene autoridad. Ay, el pastor dijo esto, tampoco tiene autoridad. La autoridad suya se basa en el nombre de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que ante el nombre de Jesús hasta los demonios tiemblan. La segunda cosa es que con Jesucristo no solo tiene autoridad, sino que tiene identidad. ¿Sabe cuál es su identidad según el texto? Dice el pasaje, miren, el versículo 4, así llegó a ser superior a los ángeles en medida que el nombre de que ha heredado supera excelencia. Ahora miren lo que dice el versículo 14, no son todos ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a quienes, a los que han de heredar la salvación. ¿Quién es usted? Usted es un heredero. Miren, no dice enviados para ayudar a los que han de obtener la salvación. Ni dice, ni los que van a lograr la salvación, ni a los que se ganan la salvación. Como dice, a los que han de ¿qué? De heredar. Y la palabra heredar significa ¿qué? Que usted recibe de gratis. Y a veces ni siquiera lo merece. La mayoría no lo merecemos, todos no lo merecemos. Pero Dios dice, tu identidad conmigo, eres un heredero. Y hermanos, el que digamos heredero significa que todo lo que el Padre heredó a Jesús nos lo va a heredar a nosotros en este tiempo y en el futuro. Somos herederos y como herederos debemos vivir tal como herederos, hermanos. Que pasamos tiempos difíciles, sí, pero Dios dice, este es mi heredero, yo te voy a dar todo al final. Tenemos autoridad, tenemos identidad, pero la tercera cosa es que tenemos superioridad. Y la superioridad no tiene que ver con prepotencia. Porque Jesús dice, ¿a quién más no le dijo superior que Jesús? Y si estamos vinculados con el mero, mis hermanos, olvídense. Nuestra calidad de personas somos superiores a la creación y a los ángeles. Aunque podamos tener poder ilimitado, nuestro estatus es de superior. Porque Dios es nuestro Padre y nos ha adoptado. Ahora, yo creo, hermanos, que Usambani se sintió abrumado, pero le echó ganas, ¿no? Y luego se superó. La siguiente etapa ya hizo en menos de un minuto los 100 metros. Y ahora creó la Federación de Natación en Guinea Ecuatorial y tienen piscinas por todos lados. Hermanos, la vida que estamos enfrentando y que va a venir es una vida muy compleja. Y es muy compleja para enfrentarla con espiritualidades bajeras, con espiritualidades que no tienen profundidad. La única manera es que Jesucristo ha dicho que con Él somos más que vencedores. Por lo tanto, mi espiritualidad tiene que ser centrada en mi seguimiento de Jesús. Esa es la verdadera espiritualidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque gracias a Jesús podemos tener identidad, autoridad, superioridad en cuanto a las cosas que hacemos, porque podemos superar todo con tu poder. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a
a adorar a nuestro Dios, no solo con cánticos, diezmos, con nuestros diezmos, ofrendas. Así que bueno, igual si quieres ponerse en pie adelante, si no pues ahí donde está, cantémosle al Señor y reconozcamos que Él es superior. Él es superior. Esta alabanza habla de eso, el Señor es superior. La Biblia se refiere a Él como el Dios altísimo, y eso tiene que ver con que Él está en una posición inalcanzable. Él por su misericordia se acerca a nosotros, por la gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él se acerca, pero Él en sí está en lo más alto y Él tiene ese amor para nosotros. De eso tiene que ver esta alabanza, así que disfrutémoslo. Te retrato
veces estamos como Job, de oídas, de vistas de oídos, Señor, con conocimiento incompleto, Dios, como tú nos hablabas esta mañana, con una espiritualidad secundaria, Señor, sin tener contacto contigo real, vivo, sin tener esa conexión que es la que realmente demuestra, Señor, que te conocemos, o que somos conocidos tuyos, Señor. Señor, obra porque en realidad nosotros nos falta un montón. Luchamos, tú sabes. Tú lo sabes todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestra religiosidad vana. Y, Señor, muévenos a trascender de eso. Tú sabes que necesitamos de eso. Necesitamos tu voz, Señor. Tu voz diciéndonos, mira, haz esto. No hagas eso. O sea, mira, pensar mejor esto, ¿verdad? Obrando en nosotros, Dios. Así que, Señor, te pedimos eso, pero también aprovechando que tú todo lo puedes, Señor, todo lo haces y todo se somete a tu voz, a tu voluntad. Todo lo que tú has declarado sucederá, y todo lo que tú ordenas, Señor, todos tienen que hincar la rodilla ante eso, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú ordenando, Señor, el bienestar, en la salud de los que están enfermos. Sé tú ordenando, Señor, que llegue la provisión que pudiéramos estar esperando, Señor. Sé tú ordenando, Señor, que existe esa restauración que se está pidiendo. Sé tú ordenando protección, Señor. Sé tú diciéndole a los ángeles, ayudarle porque no puede. Sé tú mandándolo, Señor, a acampar alrededor nuestro, Señor. Sé tú declarando tu favor, tu bien, tu misericordia sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, y aprovechamos este tiempo, Señor, que estamos delante de ti para decirte, Dios, aquí está. Solo di la palabra, Señor. Solo ordénalo, Señor, y será hecho. Solo dilo, Señor, te lo pedimos. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta paciencia para nosotros. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, que el Señor le bendiga. Nos seguimos contactando por los diferentes días que hay. Culto en línea el miércoles, el lunes, mañana para las hermanas, y el domingo aquí, ¿verdad? Dios les bendiga.